Gracias. Buenos días a todos de nuevo. Vamos a ir con la segunda parte, porque a mí, ya lo dije antes en la charla de teoría, la medicina familiar y comunitaria no se resume en 20 minutos y yo dije que había que tener una parte práctica. Entonces, hablé con CTO y siempre me han dejado dar esta segunda charla, que es un día en la consulta de medicina familiar y comunitaria. Sin engaños, cogí un día de hace unos 10-15 días y apunté todos los pacientes uno detrás del otro. ¿Qué eran y qué se le hacía a cada uno? Y así vemos lo que es un día en la consulta de medicina familiar y comunitaria. Yo soy de los que huye de la sobrecarga de la medicina urbana. A mí no me gusta ver 50 pacientes todos los días y tener 5 minutos por paciente. Yo trabajo en otro sitio diferente. Y como veis, soy joven, soy recién salido de la residencia, es decir, esos puestos de trabajo son factibles. No toda la medicina familiar y comunitaria está saturada y se puede hacer muy buen trabajo si sabes cómo y si te gusta coger el coche también, las cosas como son. Entonces, vamos con la primera parte. Yo la consulta tengo siempre 3 partes: las técnicas, la consulta y los domicilios. Pues este día tuve dos técnicas. La primera era Mari Carmen, que bueno, que había tenido ahí, trabaja de ama de casa y se había agachado, le había rozado la rodilla izquierda y tenía una bursitis prerrotuliana. Le habíamos puesto antiinflamatorios y rodillera y no había mejorado. Pues, ¿cuál es el siguiente paso? Pues se puede hacer una infiltración guiada por ecografía. Vemos dónde está el líquido de la bursitis, lo sacamos y pinchamos. Es una técnica fácil que podemos hacer en medicina familiar y comunitaria. La revisamos a los 3-4 días y la paciente había mejorado, la verdad. Y luego habíamos citado a Javier también para una cirugía menor, también de forma programada. Tenía ahí un fibroma en el cuello que le estaba rozando con un collar y se le estaba irritando y le molestaba y le sangraba. Se pone un poquito de anestesia, se corta por la base, se pone un punto o se cauteriza con el bisturí eléctrico, dependiendo de lo que tengamos. Y eso es una técnica que podemos hacer sin ningún problema en un centro de salud. Por lo tanto, que es una especialidad medicina familiar y comunitaria que tiene cacharreo. O sea, que no es solo medicina, fármacos, comunitaria y todo happy friendly, no, también hasta donde nos queramos meter. Luego empezamos la consulta. Siempre se empieza la consulta habitualmente por las bajas laborales, porque al final los pacientes con bajas laborales se citan de 15 días en 15 días y al final eso hace que siempre se citen a primera hora, porque son los primeros huecos que les dan las aplicaciones informáticas. Pues Pablo tiene una nefropatía IgA con una enfermedad renal crónica avanzada. Y bueno, tuvo un episodio infeccioso y se puso bastante malo, con cifras de tensión arterial muy altas y mucha astenia en relación con su enfermedad renal crónica. Lo mismo que dije antes, ¿esta consulta es burocrática? Sí, no nos vamos a engañar, es burocrática, pero también es un control de un paciente pluripatológico complejo. Eso hay que tenerlo en cuenta. A estos pacientes hay que hacerles un seguimiento y nosotros podemos aprovechar el papel de la baja para programar dicho seguimiento y ver si está mejor, cuándo le tenemos que pedir análisis, si tiene consulta con el nefrólogo. Luego vamos con Alfredo. Alfredo es un paciente con una enfermedad de Parkinson que le estábamos controlando la tensión y hacía cosas raras, esa tensión. Entonces, nosotros podemos pedir en muchos lugares, eso sí te os digo que no en todos, podemos pedir un mapa que le tome la tensión, un aparato que toma la tensión las 24 horas. Y vemos que tiene una hipertensión nocturna. Pues ya con eso tenemos información para empezar un diagnóstico diferencial. Porque puede ser un problema farmacológico, es decir, si toma todos los fármacos por la mañana y no le cubren las 24 horas. Puede ser que tenga una apnea del sueño. Puede ser que haga retenciones agudas de orina por la noche. Puede haber muchísimas causas
que provoquen que la hipertensión sea nocturna, y quien las tiene que investigar y hacer el estudio inicial es el médico de familia. María Ángeles. María Ángeles también es, para empezar, un diagnóstico diferencial. Es una mujer de 51 años que es administrativa y que acude por un cuadro de dolor crónico en ambas muñecas, pero no nos había consultado, había ido antes a un fisioterapeuta. Y ese fisioterapeuta le hizo una ecografía clínica, que eso es lo que hacemos nosotros. Los radiólogos hacen ecografías regladas y nosotros hacemos ecografías clínicas. Hay una diferencia fundamental, la ecografía reglada es anatómica y la ecografía clínica sirve para responder preguntas de sí o no. Como le hicieron una ecografía clínica y le vieron un engrosamiento inespecífico en ambos tendones, nos consulta. Pues tenemos que empezar un nuevo diagnóstico diferencial. Es decir, esto puede ser un síndrome del túnel del carpo y que lo de los tendones no tenga nada que ver, o puede ser una tendinosis crónica. Tenemos que hacer una anamnesis, una exploración física y a lo mejor pedir algunas pruebas complementarias. Pero esto es lo bonito de la medicina familiar y comunitaria, que vemos pacientes vírgenes de cero. Y hay pacientes que vienen, entre comillas, con un enfoque malo. A lo mejor esta ecografía de muñeca no estaba indicada y nos la tenemos que comer. Y también tenemos que saber afrontar eso. Luis, paciente de 48 años que no acude habitualmente a la consulta, pero que lleva 4 días con vómitos y una diarrea fea, amarilla. Y dices, bueno, una gastroenteritis, pero ya 4 días una gastroenteritis. Y es que ya indagando, pues había comido una mahonesa que le había sabido como ácida, como rara. Pues tenemos que empezar otro diagnóstico diferencial. Por lo menos un coprocultivo, Luis, se lo ha ganado. Y también tenemos que tener en cuenta que somos agentes de salud pública. Es decir, si a este paciente le sale una salmonela o un campylobacter, tenemos que notificarlo y hacer parte del estudio de contactos. Eso forma parte de nuestro trabajo. Dio negativo y se le pasó. O sea que es porque le duró 4 días. Elvira, pues es una paciente que viene para los resultados de análisis. Es pues una paciente que es relativamente sana y que simplemente tiene una hipercolesterolemia en tratamiento dietético. Y acude para resultados de unos análisis de control que están ahí 50-50, ¿no? Esto es de que las guías pone individualizar. Qué bonita palabra, individualizar. Individualizar es lo que hacemos nosotros, es nuestro trabajo en medicina familiar y comunitaria. No es lo mismo que Elvira haya tenido un hermano con un infarto o un hijo con un infarto a que no lo haya tenido. No es lo mismo que Elvira pese 120 kilos a que pese 70. No es lo mismo a que trabaje a turnos, que en este caso es jubilada, a que no trabaje. Todas esas cosas son las que los determinantes sociales de salud son la clave de la individualización. No el decir, venga, voy a probarle con la simvastatina, pero al siguiente que venga, no. Eso no es individualizar. Individualizar es en función de sus circunstancias. Y nosotros, como médicos de familia, somos los que estamos en un lugar privilegiado para individualizar. Francisca, 92 años, es una paciente que no sale de casa por dolores crónicos y además pues porque tiene una enfermedad de Alzheimer. Y le habíamos puesto tratamiento para un Muguet, pero no se le acaba de pasar. Le habíamos puesto primero en enjuagues, luego se lo habíamos dado por boca y decíamos, esto es algo raro. Entonces habíamos ido a su casa hace unos días y le habíamos tomado una muestra para hongos. Y salen los resultados del cultivo y el cultivo es negativo. Es decir, lo normal es que no sea una candidiasis. Entonces hay que empezar otro diagnóstico diferencial. Puede ser una infección bacteriana, puede ser un déficit de vitamina B12, una ferropenia, un montón de cosas que pueden provocar lesiones en la lengua o incluso lesiones neoplásicas. Y el diagnóstico diferencial ya lo estábamos empezando nosotros al hacer el cultivo de hongos, pero lo tenemos que seguir haciendo nosotros. A esta paciente le pusimos un tratamiento con antibióticos para probar, con antisépticos orales para probar y no funcionó, así que la hemos tenido que derivar a Derma para una biopsia. Martín, es un paciente que viene a por recetas y a por solicitar el papel de la ley de dependencia. Pues, como todos los papeles, todo va por el médico de familia. Nos toca hacer también los papeles de la ley de dependencia. Entonces,
Hay que hacerle por esos papeles un Minimental y un Bartel. Entonces ya vemos que el Minimental ha empeorado bastante. Entonces ya lo de las recetas, todo está relacionado. Hay que ver, porque si está tomando fármacos para el deterioro cognitivo leve y tiene un deterioro cognitivo avanzado, pues podemos hacer una limpia, aprovechando ya que estamos con el papel, ¿no? Ya que ha venido a por el papel, podemos hacer una limpia. Le quitamos un par de fármacos de estos del Alzheimer y probablemente no empeore. Y le quitas unas cuantas pastillas que siempre son problemas para los cuidadores. Marco. Viene pues porque se hace análisis de control de vez en cuando. Porque tiene el hierro bajo y efectivamente tiene el hierro bajo. Pero es que tiene antecedentes de síndrome de Down. Y en un varón joven la ferropenia es bastante rara. Entonces, hay que empezar un diagnóstico diferencial. Y en lo primero en lo que hay que pensar en un síndrome de Down, con ferropenia, a ver si os acordáis del MIR. Ya se os ha olvidado, la hemoglobinuria paroxística frígore y eso. Hay que pensar en que pueda ser celíaco. Hay que empezar un diagnóstico diferencial, ¿vale? Con estos resultados de análisis. Y el primer paso lo damos nosotros. A ver, estando poco sintomático, por las circunstancias del paciente, que es trabajador, y que bueno, los síndromes de Down siempre también generan un poquito de problemas las extracciones, a lo mejor en vez de hacerle 2 análisis seguidos, le ponemos un poquito de hierro y le repetimos los análisis en 3 meses. Y así no somos, digamos, tan agresivos. Eso no viene en ninguna guía, pero eso es medicina familiar y comunitaria también. Leticia. Leticia es una paciente que, bueno, que tiene un dolor crónico difuso, que se le puede llamar fibromialgia, y en el contexto de un síndrome ansioso depresivo. Y bueno, pues nos dimos cuenta al renovarle unas recetas que estaba tomando 2 fármacos un poquito antagónicos, o no antagónicos, sino que hacen los dos el mismo efecto adverso, la amitriptilina y un ISRS. Esos 2 fármacos prolongan el intervalo QT y si se prolonga el intervalo QT, la gente tiene tendencia a morirse, tiene esa manía cuando se prolonga el intervalo QT, porque provoca taquicardias ventriculares. Luego, claro, estas señoras, es que estoy muy nerviosa y me entran palpitaciones. Alguna sorpresa te llevas con esto, ¿eh? Buah, ya está la señora todo el día. Cuidado, ¿eh? Cuidado con las señoras con ISRS que se quejan de palpitaciones. Vemos que está bien y eso nos genera un poquito de tranquilidad desde ese punto de vista. Pero sabemos que tenemos que tener cuidado a la hora de ajustar las dosis de estas medicaciones o de meter posibles terceros medicamentos que interfieran en el intervalo QT, los macrólidos, las quinolonas. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta porque la gente palma de esto, ¿eh? No os creáis, la gente palma. Josefa es una paciente que no conocemos de nada, pero nos ha llamado su hijo porque le faltan pañales. Entonces estaba en una residencia, vivía en otro pueblo diferente y ahora está cuidándole el hijo. Pues es que esta señora, si se ha roto la pelvis tras una caída en domicilio, pues a lo mejor tenemos que ir al domicilio algún día, primero para conocerla, porque tiene pinta de ser una paciente frágil, y segundo, si se ha caído, tiene riesgo de volverse a caer, para hacer una intervención en caídas. La prevención de caídas se hace en el domicilio y no hay ningún geriatra que vaya a los domicilios, porque el domicilio, yendo a los domicilios de los pacientes, te das cuenta de por qué se caen. La mayor parte de las fracturas de cadera son en domicilio. Entonces, lo que era una receta de pañales se ha convertido en una consulta de paciente nuevo. Y luego nos avisan, justo después, también por otros pañales. Y dices, joder, maldita burocracia. Pero es que esta señora ya los usaba y se ha quedado sin ellos. Y eso quiere decir algo. A ver, en la sanidad pública están financiados, primera pincelada de médicos de familia de burocracia, 3 pañales de día cada día y un pañal de noche cada noche. Si te gastas esos, o meas mucho, que es posible, o algo está pasando o estás usándolo por encima de tus posibilidades. ¿Cuál es el tema? Que los pañales son muy caros
Y esta señora se había quedado sin pañales, pero tampoco decía que orinara más. Esta señora, que no conocíamos, que era de un cupo, era un problema social muy grave. No tenía para pañales, no tenía dinero suficiente para pañales y no tenía nadie que le llevara pañales a casa. Entonces llama desesperada porque se está quedando sin pañales y está mojando todas las bragas y vive sola. Entonces, con una consulta de pañales podemos detectar un problema social e intervenir. Y ya por lo menos tiene una ayuda a domicilio y le hemos hecho una receta de Strangis de pañales buscando los recovecos del sistema, que son complicados. Paula también viene de urgencia porque le pica y tiene flujo. Y además vemos en la historia que hace 5 días se realizó una interrupción voluntaria del embarazo. Probablemente ese picor tenga que ver, tiene una candidiasis, vale, pues se trata como otras candidiasis. Pero si ya ha tenido una interrupción voluntaria del embarazo, esa chica no tiene pinta de quererse quedar embarazada y si ya se ha quedado embarazada una vez, pues aprovechamos, ¿no? Le damos por lo menos el consejo anticonceptivo para que eso no vuelva a suceder. María José, gonartrosis y llama para recetas de analgesia. Pues lo típico que de vez en cuando los pacientes con artrosis te piden la receta de ibuprofeno y de paracetamol. Cuando tienes un poquito de tiempo, preguntas, ¿cuál usas? ¿Ves si tiene daño renal? ¿Ves si es hipertensa? Le dices cuál es el analgésico de referencia. Es decir, lo que es una consulta de recetas, que es verdad que en urbana es, ¡fium!, se pasa, yo eso lo he aprendido en la rural, no lo he aprendido en la urbana. Lo que se convierte en una consulta de 2 minutos la puedes convertir en una consulta de 5. Antonio es un paciente que le están tratando con braquiterapia, con las semillas estas que ponen en la próstata, para un cáncer. Y viene porque lleva ya varias semanas que tiene incontinencia fecal, pero no tiene alteraciones en la consistencia. Es decir, no es una diarrea, es que pierde la caca y no sabe por qué. Bueno, probablemente sí sabemos por qué. Tenemos que empezar un diagnóstico diferencial, pero le metemos el dedo y ese esfínter no funciona. Alguna de esas semillas de la braquiterapia es probable que se haya cargado el esfínter. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir una colonoscopia o al menos una rectoscopia para ver cómo está ese recto y luego valorar si los de radioterapia tienen que hacer algo, o los cirujanos incluso. Lucía es una paciente de 71 años que habíamos mandado hace unos días a urgencias por una insuficiencia respiratoria en el contexto de una bronquitis y dio positivo por gripe. Ingresó en el hospital, le pusieron las cosas que pongan en el hospital, pero viene porque dice, es que estoy con tos, pero sin disnea, ya sin fiebre. Bueno, pues a ver, no se puede tener todo, es decir, has pasado de saturar 80 a saturar 97 y es importante hacer educación sanitaria sobre los motivos de consulta leves. Y eso también forma parte de nuestra especialidad. La tos en una gripe puede durar hasta 4 o 6 semanas. ¿A qué eso nos lo enseñan en el MIR? Y es vital, porque venga a dar antitusivos, venga a dar... No, 4 o 6 semanas y se va a quitar. Tan pronto como viene, se va. Y eso es muy importante, que los pacientes sean conscientes. Porque se ha demostrado científicamente que si tú a un paciente le dices que la tos dura 4 o 6 semanas, las pacientes no consultan por tos en las siguientes 4 o 6 semanas. Alguno consulta y le dices, todavía te quedan 2 más. Pero realmente, si queremos quitarnos la saturación de las consultas, es importante pararse y decir lo que es normal de lo que no es normal. Y en una gripe, toser 4 o 6 semanas es normal, y más si has pasado por el hospital. Bueno, pues Esther también es una paciente que nos está comiendo un poquito la cabeza el caso, porque lleva un mes con episodios como que tiene gastroenteritis y se le va todo el rato. Entonces ya le hemos pedido unos análisis de sangre y de heces buscando los posibles orígenes. Y nos llevamos
la sorpresa, también el alivio, porque en muchos casos te pasa que tienes sorpresa y alivio a la vez, por saber que realmente sí que es una patología orgánica y no estás tratando de menos a la paciente. Salió una calprotectina bastante elevada. Se pide colonoscopia por sospecha de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y todas esas cosas de enfermedad inflamatoria intestinal y empezamos el proceso diagnóstico. Era lo que decíamos antes. Mucha gente tiene episodios así de diarrea y eso, que puede ser un colon irritable, pero el diagnóstico diferencial entre el colon irritable, que como tal no es una enfermedad, porque simplemente es un síntoma repetido en el tiempo respecto a lo que es lo otro, que es una enfermedad orgánica, una enfermedad inflamatoria, lo tiene que hacer el médico de familia, porque el colon irritable no debería llegar al digestivo, pero una enfermedad inflamatoria sí. Luisa es una paciente que la hemos citado para revisar, porque estaba con una bronquitis ahí, saturando 91, 92, regulera, y dice ahora que ha mejorado la bronquitis, pero que es que está con mucha ansiedad y mucho temblor. Pues, ¿con qué se tratan las bronquitis? Con broncodilatadores, ¿no? También es cuestión de tranquilizarla, decirle que es por el tratamiento. El famoso Ventolin o los agonistas beta-2 provocan mucha ansiedad y mucho temblor, y sobre todo en gente que los usa porque están fastidiados de las bronquitis. Entonces hay que valorar cambiar el tratamiento, disminuir la dosis, a lo mejor meter un poquito de corticoide, usar un broncodilatador de acción prolongada, diferentes opciones. Francisco es un paciente con una lumbalgia crónica y además diferentes problemas psiquiátricos que tiene una lumbalgia crónica, pero su resonancia es completamente normal, entonces no sabemos de qué viene. Pues volvemos a lo de los síntomas médicamente inexplicables. En estos pacientes hay que intentar limitar la iatrogenia, porque al final hay que ir hacia el síntoma. No digo de no tratar el síntoma, pero ya tiene la prueba, digamos, FETEN. Y en estos casos es fundamental la comunicación clínica y ser realistas con el tratamiento. El dolor es muy difícil de tratar, pero lo que hay que buscar siempre es la funcionalidad de los pacientes, que este paciente pueda ser funcional, porque lo del dolor, si no hay una patología orgánica debajo y no responde a las medicaciones, podemos hinchar al paciente a pastillas que no se va a quitar, pero sí que podemos mejorar su funcionalidad. Vamos con Daniel. Daniel se apunta también de urgencias porque tiene infección respiratoria, catarros. Estamos en febrero, pues toca lo que toca. Pero es que es VIH. Entonces es importante. Hay que comprobar si se está tomando el tratamiento antirretroviral. Se lo está tomando, vemos que no hay carga vírica, que la carga vírica es indetectable, pues lo tratamos como la población general. ¿Vale? Pero siempre teniendo en cuenta las circunstancias del paciente. Te puede venir una gripe en este paciente, si no se toma el tratamiento antirretroviral, se lo puede cargar. José María nos llama desde su sitio de vacaciones, que dice que se le han olvidado los colirios del glaucoma. Pues mira, esta sí que es una consulta administrativa sin más, porque no se va a tomar la presión intraocular en ese momento. Le haces una receta electrónica y ya está. Las consultas administrativas puras también existen. Pues esta es una de ellas. Y Marta también viene de urgencias por un dolor de dientes. La verdad es que nos enseñan poco de dientes a nosotros, pero si hay un médico que sabe de dientes es el médico de familia. Entonces, pues eso, tenemos que decidir si usamos antibiótico, si no lo usamos, qué analgesia utilizamos. Pues un poquito, para eso existen 4 años de residencia. Y ya la última paciente de la consulta es Ángela. Ángela es una paciente que tiene un hipotiroidismo y que viene a los análisis de seguimiento. La T4 está en rango, pero la TSH está mínimamente elevada. ¿Qué pasa? Que antes no se quería quedar embarazada, pero ahora sí. Entonces cambia completamente la película. El embarazo es muy dependiente de hormona tiroidea y por lo tanto tenemos que empezar un tratamiento farmacológico que antes no tenía. Probablemente solo durante el embarazo, pero hay que empezarlo. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias de los pacientes. Y este día solo tuvimos un domicilio.
Habíamos hablado con Olivia, que es una paciente ya conocida por nosotros, vamos mucho a su casa, porque tiene un cáncer de pulmón con múltiples metástasis. Y me llamó el otro día para recetas. Y decía, uy, está usando mucha morfina. La gente muchas veces te pide mucha morfina y se les pasa el dolor, claro. Pero si necesita mucha morfina es que el dolor no está controlado con la morfina basal, porque eso quiere decir que está usando muchos rescates. Es mucho mejor poner un tratamiento de base que no haga que la paciente tenga que estar cada 5 o 6 horas tomándose una morfina rápida para el tema del dolor. Entonces, el mejor sitio para saber cómo tiene el control del dolor es su casa, con los papeles apuntados de qué se toma cada día. Y empoderar también al paciente y enseñarle sobre su propia salud. Entonces, tenemos un balance final de 26 pacientes, de los cuales, bueno, realmente aquel día fueron derivaciones al hospital 0, pero al final derivamos una, de todos estos procesos se ha derivado una, que era la señora del Muguet. Pero como veis, está bastante equilibrado. Tenemos técnicas, tenemos patologías, motivos nuevos de consulta, tenemos resultados, tenemos revisiones, tenemos domicilios. No hay 2 días iguales en medicina familiar y comunitaria y eso es lo mejor de la especialidad. Tienes un poquito de todo y no hay 2 días iguales. Puede haber días más aburridos, días con más caña. Por ejemplo, este día no hubo nada gordo, pero creo que al día anterior me tocó ir a valorar un código ictus. O sea que, y a los 2 o 3 días me tocó una arritmia a 180 latidos por minuto. Pues te toca. Y más en el mundo rural. Muchas gracias por vuestra atención. Y me quedo siempre con esta frase que refleja muy bien lo que es la medicina familiar y comunitaria, que es que en los hospitales las enfermedades permanecen y las personas van y vienen. Pero en la atención primaria son las personas las que permanecen y las enfermedades las que van y vienen. Y eso es lo bonito de verdad de esta especialidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para poderos acercar el micrófono? ¿No? Pues parece todo que clarísimo. Lo tienen clarísimo. Bueno, mira, una streaming. Si queréis preguntarme lo que queráis, dudas individuales, ahí tenéis mi Twitter para mensajes directos y luego estaré por la planta baja, por la zona esa del bar, de 4 a 5. Vale. Por el chat nos preguntan que si creéis que cuando acaban la residencia de familia siguen ejerciendo o abandonan. A ver, familia hay muchísimo trabajo. En todas y cada una de las salidas de familia hay muchísimo trabajo. Entonces se puede prácticamente elegir qué se quiere hacer. Hay gente que repite el MIR, no lo voy a engañar, pero eso pasa en todas las especialidades. Más o menos el 80-90% acaban trabajando en la sanidad pública, sin problemas para encontrar trabajo, de una o de otra manera, ya sea como médico de urgencias, como pediatra, como médico de familia. Se puede trabajar de muchísimas cosas y con diferentes formas de contrato. ¿Alguna cosa? Vale. También preguntan por si recomiendas hacer la residencia en rural o urbano. Son diferentes. Yo me formaría con si pudiera ahora mismo elegir y dar vuelta atrás, me intentaría formar en una rural. Básicamente, si os formáis en ciudad, vais a tener 2 meses de rotación rural. Y si os formáis en rural, 2 meses de rotación en urbana. Yo me formaría eso con el sistema, con el programa oficial antiguo. Con el nuevo va a depender un poco de la unidad docente. Pero yo sí me hubiera formado en rural metiendo algo más de 2 meses en urbana. Porque a mí me parece que en la rural se aprende la medicina familiar y comunitaria de verdad. Ahora bien, si luego te vas a una urbana, te mueres. Es decir, pasar de una urbana a una rural es mucho más fácil. Es decir, formarse en una rural, en una urbana, te permite
trabajar tanto en la urbana como en la rural con cierta facilidad. Formarte en una rural te haría mucho más difícil que trabajaras en urbana, pero te va a formar mucho mejor como médico. Esa es mi sensación. Yo si volviera atrás metería algún mes más de urbana y me formaría en rural. Pero eso es una opinión personal. Es lo mismo que digo. Lo más importante es formarse en una zona deprimida, que era lo que decía en la primera parte. Formarte en un barrio rico e irte luego a un barrio pobre es la muerte. Eso sí que es la muerte. Mucho peor que ir de una rural a una urbana. Hay otra pregunta. Sí. ¿Cómo se fomentará el tema de la doble especialización con urgencias y emergencias? No es que se va a fomentar, es que vosotros vais a tener la suerte de que fácilmente vais a ser dobles especialistas si queréis hacer urgencias. Sois la generación... A ver, eso lo dije los del año pasado, ¿eh? Pero es que yo pensé que este año sí que iban a salir plazas de medicina de urgencias. Ahora mismo la ley obliga, entre comillas, a que salga la especialidad de urgencias el año que viene. Eso quiere decir que en 2 años seríais dobles especialistas, 2 años de adjuntos seríais especialistas en medicina familiar y comunitaria, especialistas en medicina de urgencias y emergencias si decidís iros por esa rama. Pero sí, la doble especialización, vuestra generación lo tiene, si la ley se cumple, sois unos privilegiados. También se lo dije a los del año pasado y me confundí. Ellos en vez de ser en 2 años es en 3. ¿Más preguntas? ¿Por aquí había alguna? Sí, voy. Yo era por preguntar alguna salida a nivel de privada, si hay. ¿Privada? Sí. Sí. A ver, salidas privadas. La más famosa ahora mismo es la estética. Esa nos está quitando a todo. Nos está quitando todo. Pero mutuas, una salida muy importante. Empresas de prevención de riesgos laborales. Incluso montar tu consultita en un sitio en el que haya lista de espera. Tú montas una consultita privada de medicina general y te puede salir bien. Y luego está el médico de familia que se subespecializa. Yo conozco a gente que es médico de familia, que ha hecho un curso de experto en dolor y tiene una clínica de dolor. O puede hacer ecografías. Pues eso, al final, lo que cada uno... En este caso, lo que viene siendo a nivel de dolor, ¿tú podrías tratar eso como lo hace en la unidad de dolor un anestesista, no? No, tú, en la privada tú puedes hacer lo que te dé la gana. La privada no está regulada y la pública cada vez menos, pero en la privada no está regulado. Es decir, tú haces un curso firmado por el rey que pone experto en dolor por la Universidad X y ya puedes poner una consulta en la que pone consulta especializada en el dolor. Tú lo que no puedes decir es que eres especialista en anestesiología, pero sí que puedes decir que eres experto en manejo del dolor. Lo que no se puede es usar la palabra especialista, pero el resto la ley, en lo que es la privada, lo permite todo. Y en telemedicina es igual, ¿no? Es decir, también la salida de que si tú quieres tener consultas, por telemedicina online, sí, también podrías. Tú eso, claro. Tú eso con el pero para eso no te hace falta tampoco la especialidad. Para eso... ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿consideras que medicina de familia es una especialidad estresante? Hay de todo. Es decir, si te metes en una urbana, sí. El máximo de pacientes que he visto en un día han sido 72. Y el mínimo de pacientes que he visto en un día han sido 8. El mínimo de pacientes que he visto en una guardia han sido 2. 2 pacientes en 17 horas. El máximo que habré visto, 40 me refiero como médico de familia, en 17 horas. Depende mucho del sitio donde quieras trabajar. Hay sitios que también te digo, hay que coger mucho coche, donde tú puedes tener una consulta. Mira, esta consulta era de 26 pacientes. Y se lleva muy bien. Este tipo de consultas se llevan muy bien. Y son casi la mitad de las consultas de toda España. Lo que pasa es que ¿qué llama la atención? La ciudad. La ciudad sí.
La mayor parte de las consultas en urbana son pum, 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 pum. Pero si te sales un poquito de esa zona, te puedes encontrar incluso cerca de grandes ciudades, te puedes encontrar. Lo que pasa es que cerca de grandes ciudades, sitios donde se ven 25 pacientes, eso, vamos, con 30 años no lo consigues. Eso es a partir de 55 o 60. Pero que un médico joven puede tener una consulta de 20 pacientes, siendo médico de familia nada más acabar la residencia, sí. Sí. Estrés, el que tú quieras. Bueno, dejamos aquí ya la ponencia y cualquier duda que tengáis en el pasillo podéis resolverla con él, ¿vale? Muchas gracias, Rubén. Gracias.